Hola y bienvenido a un nuevo video de Crea Ahora. En el video del día de hoy veremos la navegación en Android Studio. Sabemos que Android Studio nos ofrece algunas sugerencias para ayudarnos a desplazarnos por el IDE, vaya, dentro del mismo Android Studio. Una de estas es alternar entre archivos a los que accedimos recientemente mediante la acción Recent Files. Para ello presionamos Control más E en Windows y Linux, mientras que en Mac presionamos comando más C. Procedo a presionar control más E y aquí nos aparecen los recent files, en este caso del propio proyecto. Con este atajo de teclado se activa la acción de archivos recientes. De forma predeterminada se selecciona el último archivo que elegimos. También podemos acceder a cualquier ventana de herramientas en la columna izquierda de esta acción, por ejemplo, todas estas de aquí. También algunas nos incluyen los atajos de teclado. Otra forma de navegar por Android Studio también es usar la acción File Structure para visualizar la estructura del archivo actual. Para activar la acción File Structure, presionamos Control más F12 y Comando más F12 en Mac. En este caso es Comando más F12 y aquí nos viene la File Structure, que es la estructura del archivo actual. Con esta acción podremos navegar rápidamente hacia cualquier parte del archivo actual. En el caso de que nuestro archivo sea gigante, pues podríamos simplemente darle un clic y nos redirigimos hacia allá. Vuelvo a presionar Control más F12 y ahora vamos a esta función que es la onCreate y nos pone ya el cursor del mouse en esa función. Para esto sirve Control más 12. Otra forma de navegar sería buscar una clase específica en nuestro proyecto y navegar hacia ella con la acción Navigate to Class. Para activar la acción, presionamos Control más N y Comando más O en Mac. Presiono Control más N. Navigate to Class admite expresiones sofisticadas como camel humps, rutas, líneas de navegación, coincidencia de segundo nombre y otras. Si la llamas dos veces seguidas, te mostrará los resultados fuera de las clases de proyectos. Vamos a llamarla dos veces seguidas. Y aquí se cambió esta parte de aquí, All Places. Vamos a presionarle una sola vez, dice Project Files, aunque también podemos darle clic sobre este y seleccionar All Places o Project Files. Dentro de esta podemos buscar las clases del proyecto, por ejemplo, el Main Activity en el que nos encontramos justo ahora. Y aquí ya nos manda al Main Activity el cursor del mouse. Ahora bien, para navegar a un archivo o carpeta, debemos usar la acción Navigate to File. Si queremos activar la acción Navigate to File, presionamos Control mayús N. En el caso de Mac sería Comando mayús O. Procedo a presionar el comando Control mayús N y aquí nos aparece la opción pero en Files en vez de en Class. Para buscar carpetas en lugar de archivos, agregamos una diagonal al final de la expresión. Por ejemplo, esto es archivos, pero podemos poner Control Shift N diagonal y ahora busca en All Places, ¿ok? Control Shift N en mi caso y aquí buscamos en Files y podemos buscar el pixel. Nos traería el pixel.bmp, que es esta imagen que tenemos aquí en los archivos del proyecto donde lo está buscando. De igual forma podemos navegar a un método o campo por nombre con la acción Navigate to Symbol. Para activar la acción Navigate to Symbol presionamos Control mayús Alt N. En el caso de Mac es Comando Opción O. Procedo a presionar Control mayús Alt N y aquí tenemos los símbolos. Repito, para Mac es Comando Opción O. Y aquí podemos buscar cualquier método o campo por nombre con la acción. Por ejemplo, este de onCreate. Y aquí nos trae a esta misma función de hace un momento. Y una última forma de navegar para encontrar todas las partes de código que hagan referencia a la clase, el método, el campo, el parámetro o la instrucción en la posición actual sería presionando Alt F7. Y para Mac es opción más F7. Espero que te puedas apoyar de esos atajos de teclado para tener una navegación más fluida dentro de tus proyectos en Android Studio. Muchas gracias por pasarte por acá. Nos vemos en el próximo video.